Buen día, ¿cómo les va? Yo soy Bernardo Hidalgo, tengo mucho gusto de estar aquí. Les agradezco a las autoridades de ADRIL que me hayan invitado. Esta es una ciudad que yo vengo muy seguido, me gusta mucho venir a Rosario. Tengo muchos amigos, también tengo muchas amigas y hoy vine con mi mujer. Así que, bueno, Quiero contarles algo sobre compensaciones. Yo soy un especialista en ese tema, en compensaciones. Quiero compartir ideas. La temática, la forma de trabajar es con interrupciones. A diferencia de los que me precedieron, que muy buenos por cierto, lo que les voy a pedir es que ustedes levanten la mano y a viva voz hagan preguntas, porque yo soy un convencido que es mucho más importante la participación y las preguntas que puedan hacer la gente y las interpretaciones cruzadas que lo que yo te pueda estar diciendo aquí, que en definitiva en algún momento lo vas a tener acceso y lo vas a poder ver. Bueno, lo que te quiero contar es una historia de compensaciones, pero una historia de dos personas imaginarias que se llaman, Diego. ¿Hay alguien que se llame Diego en la sala? ¿Un Diego? ¿No? ¿No hay ningún Diego? ¿Algún Ramiro? Bien, allá hay un Ramiro, gracias por ser voluntario. ¿Y Denise? ¿Hay alguien que se llame Denise? ¿No? ¿María? María y Ramiro, perfecto. María y Ramiro. Bueno, María y Ramiro son dos personas que trabajan en una organización. María, que trabaja en esta organización, es secretaria del gerente general y presidente de una automotriz francesa. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia, ¿sí? María tiene 42 años, hace 12 años que trabaja como secretaria de esta persona y habla muchos idiomas, inglés, francés, portugués también, porque esta automotriz francesa tiene su head office para América Latina en Brasil, así que necesariamente habla español y portugués. Es muy capaz, no tiene gente a cargo y tiene muchas horas de vuelo como secretaria. Y en sus horas de vuelo lo que ha hecho fue crecer, conocer mucha gente, conocer mucha información y al mismo tiempo esa información la ha transformado casi, y a veces se la cree como una vicepresidenta o una subgerenta general. Buena parte de los directores, cuando lo quieren ver al presidente, tienen que hacer fila a través de María. Una cuota de poder importante. María trabaja en esta compañía. Y Ramiro también trabaja en esta compañía, pero trabaja en costos. Él es supervisor de costos, no habla 4 idiomas, pero es licenciado en costos o hizo un posgrado en costos, tiene 3 personas a cargo, tiene 36 años, es menor que María, hasta que todo iba muy bien, hasta que María se entera del sueldo de Ramiro y se entera que gana un 45% más de sueldo básico de lo que ella percibe. Menudo problema. ¿Sí? Esta es una primera circunstancia que se da en todas las organizaciones, la de Ramiro y María. Pero pasa otra cosa más. María y Ramiro comparan sus salarios con el afuera. Entonces María se compara sus sueldos con sus amigas, con su club de amigas, con su club de secretarias ejecutivas, y está pensando que no gana mucha plata y querría irse de la organización. Porque los franceses tienen fama de ser austeros, por no decir pijoteros. ¿Okay? Lo mismo pasa con Ramiro. Ramiro es un tipo que siendo profesional forma parte de un grupo de profesionales de ciencias económicas y donde se comparan un montón de cosas. Esto es humano, es argentino, ¿sí? Comparamos muchos salarios entre sí. Y hay dificultades en la interna y en la externa, ¿sí? ¿Te suena familiar esto que te pasa en tu mundo de organizaciones? Bien. Entonces yo te voy a pedir un favor. Con la información que te di, más el imaginario en tu cabeza, que levantes la mano derecha si pensás que es más importante atender el problema interno, de las dificultades internas, del desequilibrio interno de salarios, la mano derecha. Bien, como primer medida, ¿de acuerdo? ¿Sí? Esperá, son 718, 719, 723, perfecto. ¿Y quién de ustedes considera que tenés que darle más importancia a la competitividad externa de los salarios? Que tenés que darle más importancia a la externa, de acuerdo a la información que te di y a la que tenés acá. Bien, ok, izquierda, mano izquierda, ¿sí? Bueno, muy bien. ¿Y quiénes de ustedes consideran, levanten ambas manos, que los problemas dobles tienen que ser atendidos?
Por estadística, ustedes están en estos momentos saliendo del placar, en estos momentos de su vida, ¿sí? Debo decirles, ¿sabe lo que significa eso? Repiénselo con sus terapeutas. Bien, de eso les quiero contar. En las organizaciones, la presentación mía tiene más o menos unas 22 pantallas. Insisto que me interrumpan, que es mucho más divertido y más creativo las preguntas que pueden realizar. No se las guarden para el final, sino interrúmpanme, acuerden y desacuerden con lo que yo estoy diciendo, ¿ok? Entonces, yo lo que les quiero contar es cuál es el dilema que está pasando en las organizaciones de hoy. Y la gente que me precedió estuvo muy bien porque me permitió anclar ciertas opiniones respecto del mundo corporativo, no solamente de los chicos que trabajan en las organizaciones, sino también del mundo corporativo para ver qué es lo que está pasando y por qué estamos cambiando de un modelo a otro. ¿Ok? Por supuesto que la tapa del libro siempre está presente y espero que lo hayas comprado. Entonces vamos a hablar de eso. La presentación tiene 2 etapas y una última, la primera es conceptual y la última es de cómo se hacen estas cosas, cómo lograr, cómo trabajar el concepto del mercado, que no lo vamos a explicar, pero te lo vas a poder llevar si quieres hacer la descarga del material. ¿Por qué no te lo quiero contar? Porque puede resultar un poco aburrido y si no sos un remunerólogo quizás no te interese tanto, pero sí te lo podés llevar. Por supuesto que todas las preguntas que quieras hacer a partir de esta presentación vía mail, estamos ansiosos por poder responderlas. Vamos a hacer algo de historia. ¿Por qué nosotros necesitamos trabajar? ¿Por qué el equilibrio interno siempre ha sido un dolor de cabeza para todos nosotros, los que lideramos recursos humanos? ¿Cuál fue el origen de todo esto? Miren, en primer lugar, el origen fueron los roles. Nosotros, todo esto comienza a trabajar en la década de 1950 y mucho antes, cuando trabajar significaba un mismo horario, un mismo lugar y haciendo lo mismo. Imagínate una fábrica de galletitas o una fábrica de autos. La gente hacía lo mismo, con sus diferentes categorías, pero en general hacía exactamente lo mismo. Los matriceros hacían un trabajo y un producto determinado, y a la gente se le pagaba por el producto que obtenían. Y en ese momento había palabras como, por ejemplo, no te pago para que pienses, te pago para que hagas lo que yo quiero que vos hagas, ¿sí? El servicio estaba dejado de lado, el producto era, y como se podía mensurar, y como se podía medir la calidad, vamos a poner foco en el resultado, ¿ok? Pero el mundo empezó a cambiar cada vez más y la gente empezó a pensar y empezamos a darnos cuenta que la gente puede generar valor adicional, y esto es magnífico, a través de lo que tiene acá y no solamente lo que pone en ejecución a través de sus manos, empezando a pensar de una manera diferente. En 1950 y antes, la gente cobraba lo mismo por una cuestión de discriminación. Nosotros decían, si hacen lo mismo, pues paguémosle lo mismo. Y no damos ningún tipo de discriminación por raza, sexo, religión o color de piel. Esto basado básicamente en Estados Unidos. Y de esta manera se garantizaban de que los sueldos eran iguales. Y nosotros, nuestra generación que estamos trabajando hoy y que tenemos muchos años, venimos con una genética, por así decirlo, pensando de esa forma. ¿Ok? Entonces, pero el mundo cambió. Hoy tenemos que empezar a pensar que la cosa empezó a cambiar, que los roles han cambiado. Una cosa que no es menor para los argentinos es que el artículo 14 bis de la Constitución dice igual remuneración por igual tarea. Así que ahí tenemos una dificultad, ¿ok? Pero el mundo está cambiando y nosotros tenemos que cambiar definitivamente, ¿ok? Entonces, ¿cuáles eran las relaciones de salarios con mi jefe? ¿Cuáles eran las relaciones, las diferentes diferencias de salarios con mis subordinados o con mis pares, estando estos dentro de un mismo lugar o en otro lugar? ¿Cuál era lo normal? Yo me acuerdo haber preguntado a algunos de mis alumnos y me decían, yo preguntaba, si sos analista de recursos humanos, que es lo que sos hoy, y te ascienden a jefe de recursos humanos, ¿sí? ¿Cuánto más querés ganar? Te lo pregunto a vos. Si vos sos analista de recursos humanos, te imaginás, y te dicen, bueno, a partir de ahora vas a ser jefe, ¿cuánto más te gustaría ganar en porcentaje sobre el sueldo básico bruto? Levantá una mano. Puede ser la derecha, puede ser la izquierda, pueden ser las dos. Ajá, qué interesante. Ajá. ¿Alguna otra pregunta? Muy entretenidos. ¿Sí? Bien. ¿Tienen miedo? Sí, yo también. ¿Cuánto querrían ganar si alguien te dice, soy analista de recursos humanos y quiero ganar un poco más? ¿Tiré un porcentaje? ¿100%? Qué divino. Bárbaro.
¿sabés qué? Esa fue la respuesta que dio esta alumna en su momento. Y en realidad es muy difícil, hoy es muy difícil anclar un porcentaje de aumento neto, dejémosle de lado la palabra ajuste, que está vinculado con la inflación. Gracias por tu respuesta. Es muy difícil pensar en un aumento neto del 100% cuando te suben de esa posibilidad. Y de hecho, lo que hacen las organizaciones es lo derivan, lo prorratean a través del tiempo. Porque nadie te garantiza que vos, cobrando el doble, vas a hacer el nuevo rol, lo vas a incorporar en el 100%. Entonces, para no arriesgarse y para no tener problemas, vamos a dilatar el proceso de tiempo. Hoy hay una suerte de achatamiento y del solapamiento salarial realmente importante, el que estamos viviendo en Argentina y buena parte del mundo en términos salariales. Y este tiene su propósito, tiene su origen. Su origen pasa por un proceso de redistribución de los salarios generado por gente que lo pensó, en donde se produce un achatamiento en la pirámide salarial de las personas dentro de las organizaciones. Hay ciertos motivos filosóficos que los llevan a eso, y uno es que no puede haber más de 1 a 35 la relación entre el que más gana y el que menos gana en una organización. Y la otra es, vamos a aumentar los sueldos acá abajo por varios motivos, de consumo, político, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó en los últimos 7 o 10 años? Esto se ha ido gestando de la mano de los ajustes o de los aumentos en la base sindical. Y esto generó que ya es muy difícil dar un 100% de aumento y que la distancia de salario con mi jefe es del 5, 7%, y cuidado, porque si cambio de escala de impuesto a las ganancias, probablemente gane menos, ¿sí? Y probablemente, y esto genera, y no quiero entrar en el tema, en que muchas de las personas que están fuera de convenio miran a la gente de convenio porque dice, yo tengo garantizado un 23 o un 25% de ajuste al año y hago lo que tengo que hacer, es decir, la plancha, o no, ¿ok? Entonces, en el mundo, en términos de compensaciones, y me alejo para volver, el mundo se ha dividido en dos, es decir, el mundo orientado a la meritocracia y el que no está orientado a la meritocracia. ¿Qué quiero decir con esto? En Estados Unidos, país emblemático de la meritocracia, lo que dice es, si vos te esforzás, si tenés buenos desempeños y mejores resultados, vas a ganar más que otro que tiene distintas competencias, desempeños y resultados. Las organizaciones les pagan a la gente por esas tres cosas, no por otras. Por lo que sabe hacer, por sus desempeños y por los resultados que alcanza. No inventemos otra, está para clasificarlo ahí. Ahora bien, Europa, con gobiernos de socialdemocracia y tantos otros, es proclive a otra cosa, es decir, hacia niveles más sociales. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Argentina en los 90 estuvo en un modelo y fue al otro. Entonces hoy tenemos que convivir y liderar dentro de nuestras propias organizaciones con un modelo de compensaciones que pasó de un lado y fue a otro, en donde la meritocracia, que ya está un tanto endeble, hace que mi gerente financiero esté más pendiente del próximo ajuste sindical, porque sabe que le va a afectar, que el próximo aumento por mérito derivado de un ajuste de evaluación de desempeño o lo que fuere. Cuando eso pasa, vos estás enfrentando un problema diferente y tenés que lidiar con él. Además, como diría Julián de Diego, un abogado que siempre tira mala onda, porque cada vez que va a una presentación tira pálidas el tipo ese, ¿no? Lo que dice es que hay como 600.000, 6 millones de organizaciones de gerencias medias en el Ministerio de Trabajo esperando ser nuevos organismos sindicales, ¿sí? Bueno, cuando se abra la puerta de eso, vamos a tener un nuevo problema, los líderes de recursos humanos, para trabajar en otro entorno de gente, ¿ok? Así que tenemos que trabajar en eso. Bien, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Dudas, no? Igualdad no significa justicia, cuidado con esto, ¿no? En gestión de desempeño, ayer íbamos una serie de oradores que Adril gentilmente nos invitó a comer, y decíamos cuestiones de programas de gestión de desempeño, y lo que decíamos es que lo peor que puede pasar en los programas de gestión de desempeño es que las personas, los gerentes, que es básicamente una herramienta basada en los gerentes, en los líderes, evalúen mal. Es una herramienta que una manera de evaluar mal es somos todos buenos, no quiero tener problemas. Esa es una poderosa herramienta que bien utilizada permite distinguir a aquellos que hacen un buen desempeño de aquellos que no lo hacen. Porque, ¿qué puede pasar si yo evalúo igual a todos, gerente de costos, bajo el imaginario de que no quiero tener problemas? ¿Qué va a pasar al año siguiente cuando tengo Ramiro, que es muy bueno, y realmente
performó muy bien, se hizo un gran esfuerzo y fue evaluado en igualdad del resto. Entonces va a trabajar, va a nivelar hacia abajo. Cuidado entonces, desde recursos humanos tenemos que arriesgarnos a hacer cosas diferentes, arriesgarnos a decir que no, arriesgarnos a tomar decisiones que muchas veces no nos sirven, no nos ayudan, que no son muy buenas noticias, pero que a veces es necesario hacer. Y hablando de equilibrio interno y equilibrio interno, empecé a pensar, ¿por qué es necesario repensar este modelo? Algo les conté, ¿sí? Algunos temas. Bueno, el talento, una de las características que yo opino sobre el talento, además de lo que dijeron Ernesto, es que el talento, en términos de compensaciones, es escaso. La ley de oferta y demanda te dice que la plata que tenés para administrar los salarios en tu organización siempre es escasa. Y los talentos también. Entonces, tenés que hacer lo mejor posible para administrar ese recurso escaso en otro recurso escaso y tenés que hacerlo de la mejor manera posible. Con la apertura de la globalización en su sentido más amplio, el talento es global. Vos competís, pero no porque te van a robar un tipo para ir a Filipinas. Te llevaron el negocio a Filipinas si tu estructura de costos es más elevada que la estructura de los filipinos. ¿Y sabes qué? Te dejaron afuera del mercado. Entonces, el talento hay que medirlo de una manera mucho más amplia. ¿Okay? Hay roles, por ejemplo, los roles de tecnología. Ustedes hablaron mucho. ¿Dónde estás, Mascó? ¿No está Mascó aquí? Cobarde. La gente de tecnología, a mí me ha pasado, quizás ustedes han hecho procesos de selección, yo participo de procesos de selección, y a los de tecnología los llamo, es una pendejocracia de pibes de 22 y 24 años, no me importa la letra que le pueden poner, pero yo los llamo de esa manera, porque son tipos que tienen 22, 23 años, ¿sí? Quieren cobrar netos. Antes eran los saperos, los especialistas en SAP, hasta que empezaron a ver muchos más, se dieron cuenta de que era interesante, y entonces apareció muchos más saperos y el precio bajó. Pero ahora son los especialistas en software de smartphones. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si vos estás en ese negocio, estás en problemas. ¿Por qué? Porque hay poca fauna de este tipo de cuestiones. Entonces, imagínate una conversación cuando viene un chico y te dice, yo quiero ganar 20.000. Bueno, pero nosotros tenemos una banda salarial netos, te dice. Ajá. No, nosotros, me ha pasado, ¿eh? No, nosotros, bueno, porque vos sabés que en la lista no hay muchos más que esos. Entonces el diálogo es, bueno, son 20.000 netos, son 29.000 brutos, más la obra social. Te dije netos. ¿Qué te quiso decir? Que vos hacete cargo del problema impositivo de este bendito país que te cambian los impuestos cada media hora. A mí pagame 20 lucas netas, punto. Y hacemos un acuerdo cada 6 meses. No cada 4 años. Vos le decís, ¿y cuándo trata de ponerse la camiseta a este pibe? No sé si se la va a terminar poner nunca. Pero lo importante es que vos tengas que hacer este mensaje, ¿sí? Es, la compañía les paga a esta gente por el rol que ocupan y lo que hacen, y no por ponerse o tatuarse la camiseta de tu organización. Quítate la cabeza la idea de que no se pusieron la camiseta o sí se la pusieron. No, no. La idea es, yo le pago porque el tipo esté adecuadamente desarrollándose. Miren, el caso típico son los jugadores de fútbol. Los jugadores de fútbol, por ejemplo, imagínate, termina una empresa, un partido, San Lorenzo, ¿sí? Está jugando ayer, perdió contra Arsenal, ¿sí? Por escándalo. Cuando termina, el de Arsenal hizo uno o dos goles, viene un periodista y le dice, bueno, ¿qué tal? Bueno, me han fichado de tal o cual lugar, me están mirando, y estás negociando, y la tribuna lo está victoriando por los goles que hizo. Imagínate vos en una organización que el tipo te diga, sí, la verdad que acabo de cerrar el balance, está todo perfecto, cumplí mis objetivos y tengo 3 entrevistas en donde estoy saliendo. Es inadmisible que esto pueda llegar a pasar. Nosotros tenemos que hacer el switch de que al tipo le pagamos por el rol que ocupa y no tanto por la camiseta que tiene. ¿Y cuál es el contenido de todo esto? El contenido es que cuanto más corto sea el periodo de inducción del tipo al rol, tanto mejor, porque empieza a dar resultados. Entonces, desarrollar procesos en donde la persona pueda bajar a la tarea y te diga, ese es el baño, ese es tu jefe, ese es el comedor, el horario lo manejamos, ¿sí? Y esta es tu rol y tu responsabilidad que tengas que hacer. ¿Y esto qué pasa? Este concepto puede ir en contra de muchos modelos que nosotros como líderes tengamos en nuestra propia organización. ¿Y sabés qué otros miedos? Los miedos de la comunidad en donde te dice, ¿es que es tu amante?
que hace lo que quiere? No. Es un japonés de ojos verdes. ¿Viste alguno? No. Bueno, ahí tenés uno que hace lo que nosotros necesitamos. ¿Sí? Porque si no, el pibe te va a decir, yo quiero 20. Bueno, llámame el siguiente, le decís a la de empleos. Y la de empleos te dice, no hay siguiente. No, en realidad hay un siguiente, pero quiere 22. Llamar al primero. Ya está ubicado. Somos rehenes, ¿ok? Bien. Otra de las cosas que está pasando es mayor foco de las competencias del ocupante que en el puesto mismo. Yo quiero que trabaje Ramiro conmigo, no me importa el jefe de costos, porque el tipo es un jugador de toda la cancha. De hecho, los MBAs y las maestrías han aparecido fuertemente para eso, para que los tipos, los líderes, tengamos mirada de toda la cancha, que te diga, hoy puede ser médico, mañana es administradora de un centro médico. Y las habilidades son diferentes, no opuestas, pero sí muy diferentes. Entonces necesitamos tipos que tengan una flexibilidad diferente. Todo esto genera procesos de cambio dentro de las organizaciones. Otra de las cosas interesantes, no hay que ser jefe para ganar más. Los gerentes de ventas, por ejemplo, que tienen una carrada de pibes a cargo, ¿sí? Se sienten poderosos por eso, por tener muchas cabezas a cargo. Los gerentes de marketing no. Los miran de lejos y te dicen, sí, yo tengo 4. Sí, pero el presupuesto que yo manejo es mayor que el tuyo. Y empiezan a manejar desde otro lugar. No hay que ser jefe para ganar más. No tenés que entrar a una organización. Cuando yo entraba en una organización, estaba trabajando en Grupo Bridas y entré como la lista de compensaciones hace muchísimos años. Y mi jefe era 4 o 5 años más que yo. Yo dije, o se muere, o me tengo que ir, ¿sí? O fabriquemos un accidente, ¿sí? Después terminé siendo amigo, porque bueno, el accidente no lo mató, pero bueno. Me dio un poquito de culpa. ¿Sí? Anyway, pero hoy no es así. Hoy vos entras en una organización, ¿quiénes de nosotros, por acaso, no estudiamos otras carreras y estamos trabajando, o somos ingenieros y pasamos de administración, y pasamos por marketing, y nos transformamos en una posición que se llama gerente de unidad de negocios? El gerente de unidad de negocios hace 20 años no existía. ¿Qué es el tipo que hace? Marketing, ventas y finanzas. Es responsable por el negocio. Y por supuesto, como buen líder, por los recursos humanos que lidera. Entonces, en definitiva, es un gerentito general. Ese tipo tiene que tener una mirada mucho más amplia. Esos roles hacen que no tengas que estar mirando para arriba. Ese analista de sistemas puede ganar mucho más que jefes. En los bancos, por ejemplo, otro caso, un analista de riesgo crediticio puede ganar más que un gerente de una sucursal pequeña. ¿Y cuántas personas tiene a cargo? 2, o quizás ninguna. Y el gerente de la sucursal es dueño de la sucursal, de alguna manera. ¿Sí? Ahora no tanto, porque hay reportes cruzados y demás, y matriciales. Pero entonces no pensemos que tenés que ser jefe para ganar más. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Preguntas? ¿Qué pasa en otros ámbitos? Acá está divertido. Y vamos a compartir algunos sueldos de estos tipos, con la envidia que nos genera. Miren, el mundo deportivo tiene una característica, y es que hay gente que gana mucho dinero. En los 90 hay un señor que jugaba al básquet en los Estados Unidos que se llama Michael Jordan. Lo ubican, ¿sí? Es más alto que yo, más negro que yo, ¿sí? Bueno, y ese señor en un año ganaba algo así como $60 millones en ese año, solo de sueldo básico. Los variables de estos tipos eran importantes. Es decir, si hacía un triple, 2 triples, 3 triples, de acá ganaba la dupla, la llave, parecía como, ¿viste? Como la quiniela y la redoblona y todo ese tipo de cosas, y entraban la llave de la zona, qué sé yo, y si ganaban, obviamente, ganaban fortunas. Quiere decir que Michael Jordan, ese año, pudo haber triplicado o sextuplicado su dinero. En ese mismo grupo de 5 negros, todos iguales, había uno, y esto fue un periodista, uno que ganaba $1.2 millones. Y un periodista le dice, de sueldo básico, ¿no? Que no es tampoco plata, ¿no? Quien quisiera. Él dijo, dígame, ¿usted no se siente mal de ganar apenas 42 veces menos que aquel negro? Y el tipo le dijo, no, de ninguna manera. Y esto es verdad, ¿eh? Dice, yo gano $1.2 millones porque estoy jugando con ese tipo y me saco la foto con Michael Jordan. Y solo ahí puedo ganar lo que estoy ganando. Y juego en las grandes ligas porque ese señor me acepta a mí jugando con él. Y ¿saben una cosa? El año que viene no voy a ganar 1.2, voy a ganar mucho más, porque voy a renovar mi contrato. Y eso fue lo que exactamente pasó. No había problemas de equilibrios y desequilibrios internos entre María y Ramiro. No había problemas. Y ahora vamos a ver por qué.
¿Qué pasa en el mundo del show business? ¿Qué pasa en el mundo de los actores? Yo soy un gran seguidor de Tom Hanks. ¿Lo ubican a Tom Hanks? Bien. Porque siempre me gustaron las películas de él, hasta que vi una, ¿sí?, que se llama Náufrago. ¿La vieron? El tipo estuvo 2 horas sacándose la arena de las patas, ¿sí? Yo me levanté 3 veces para ver esa película, para salir del cine, y volvía y no terminaba, ¿no? ¿Y por qué fui? Porque estaba Tom Hanks. Tom Hanks hace la diferencia, ¿sí? La diferencia es esa. La diferencia es lo que pueden hacer las personas en mundos que son diferentes. Y el agregado de valor que hacen esas personas hace que la gente deba ser remunerada de otra manera. ¿Ok? Y la idea es, te invito a que pienses, a que salgas de la caja a pensar de una manera diferente. El punto de todo esto es que si vos querés pagarle a Ramiro un 50% más o a vos un 100% más, tenés que tener políticas en tu organización que legitimen la decisión que tomes. O, dicho de otra manera, que legitimen las diferencias salariales. ¿Por qué van a ganar un 50%? María, ¿sabes qué? Estudia costos si querés ganar más. Y toda la organización tiene que bailar con esa música, de que en esta empresa los costos son más importantes que la información confidencial que maneja la secretaria del gerente general. ¿Está claro con esto? ¿Sí? Bueno, veamos algunos números. ¿Cuánto es poco y cuánto es mucho? Veamos algunos sueldos que pasaron en el 2012 de estos benditos gente. ¿Lo conoces ese hombre? Sí, ¿no? Miren qué ojos tiene. ¿Cuánto ganó en el 2012? Anímate. ¿Algún número? 20 millones de dólares. Te quedaste corto. ¿Otro? Levanten. Ahí, mira vos. Ganó 77 millones de dólares. ¿Y a este lo conoces? No sabés lo que dio el Perla Negra. Es increíble. ¿Cuánto ganó este hombre? Está tirado. ¿Y este hombre? ¿Cómo se llama? No me acuerdo, nunca. Ben Stiller, mirá vos, está 40 millones de dólares solo en el año 2012. Lo interesante de todos estos personajes es que fueron valores brutos. E impuesto a las ganancias lo hizo pelota, ¿sí? A mí no. Bien, ¿quién gana más? ¿Quién gana más? ¿Ronaldo? No, pero en sueldos básicos. Messi. Error. Hay 20 millones de dólares para... Pero claro, los chicos estos, en publicidad no, ganan el doble. Es decir, ellos ganaron alrededor de 40 millones de dólares. 19 millones de dólares más en cambio chiquetaje. Y además al fútbol le dicen jugar, ¿te das cuenta? Fueron a jugar y le pagan 40 millones de dólares. No hay. Ahora, ¿qué pasa este tipo? El valor agregado que pasa es muy importante. Bueno, sigamos haciendo alguna observación. Mira, acá comparamos a Leonardo DiCaprio con Gareth Bale, que no gana mucha plata, pero fue el último tipo que fichó el Real Madrid por 100 millones de euros en agosto del 2013. ¿Cómo vamos de tiempo, Vero? ¿Quedan 2 minutos? Bien. Y el otro un empleado público, Doña Rosa, ¿sí? Mirá cuánto ganan. Anualmente, 77 millones, 9 millones de sueldo básico de este señor y 94.302 pesos de nuestra empleada pública, que no es Doña Rosa porque esta no tiene antigüedad. Doña Rosa me imagino que por sus características físicas era una persona de muchas horas de vuelo, ¿sí? ¿Qué pasa por mes? ¿Qué pasa por diario? ¿Y qué pasa por hora? Claro, además eso, sí. Hay dólares, hay euros y pesos. ¿Sí? Me llamó la atención porque digo, puta, cuánta plata, ¿no? Porque digo, pensar que vos mañana a Leonardo DiCaprio lo invitás a comer un asado a tu casa y te dice, ¿puedo dormir una siesta de 1 hora y media y le tenés que pagar 13.810 dólares más? No way. En fin. ¿Por qué? ¿Por qué le damos más importancia al equilibrio interno? Y empecemos a pensar de la caja. Porque el efecto es inmediato, es mucho más rápido. Porque la gente se queja por lo que ve. Ella lo que dice, María, es menor que yo, no habla 3 idiomas, o 4 como hablo yo, ¿sí? Y no maneja la información confidencial que yo manejo. Y hay un montón de información que no es menor y que pasa por Ramiro, que si hace una mala recomendación respecto a una línea de costos, la rentabilidad se va al carajo, ¿sí? En su organización.
Y entonces, ¿y eso lo sabe María? No sé si lo sabe. A veces lo puede saber, pero si lo sabe, no lo esgrime, no lo utiliza. Entonces, esa es la situación que pasa dentro de la organización. ¿Ok? Otra de las cosas que suceden habitualmente es que recursos humanos somos culpables de absolutamente todo. Hay dos grandes males bíblicos que tenemos los de recursos humanos, y la primera es que ganamos poca plata, ¿sí? Porque la plata está en marketing, ¿sí? Si no lo viste, jodete, estás tarde, te hubiese dedicado a estudiar otra cosa, o en finanzas. Y la segunda cosa es que nosotros no manejamos la plata. La política de ajustes y aumentos salariales en las organizaciones está generalmente diseñada por una persona que no es de recursos humanos, a veces ni siquiera es el gerente general, y cuando la empresa es internacional, es un tipo que está afuera, que a veces ni siquiera viene a Argentina, maneja todo a través de 5 datos y en base a eso toma una decisión. Y no le importa mucho si la gente llega a fin de mes o no llega a fin de mes. Pero lo mío es descriptivo, no es valorativo, es una realidad, ¿ok? Entonces, pero vos, que sos de recursos humanos y que además sos el responsable de liquidar ese maldito impuesto a las ganancias, sos el culpable y manejas la plata. No, hoy cada vez más los líderes manejan el porcentaje del 23% anual de mayor costo en el payroll pensado por una organización para el año 2013. Y eso, y además, dependiendo de la madurez de una organización, te puede abrir la brecha entre, hay organizaciones menos maduras donde te dicen líderes 23 y nada más. Y hay otros que te dicen entre 18 y 25 con una herramienta detrás. ¿Para qué? Para no tener favoritismos y que la estructura se vaya al diablo. ¿Ok? Otra de las cosas que yo siempre digo es que tenés que volar con instrumentos. Vos, si tomás decisiones en una organización, tenés que tener instrumentos. ¿Cuál es el principal instrumento? La mirada del mercado. Vos tenés que tener una mirada del mercado, porque tus empleados la tienen. No solamente por eso, sino porque hay una doble mirada del mercado que te voy a contar. La mirada del mercado te dice cuánto pagas los sueldos en un momento, lugar determinados, con una fauna determinadas, ¿sí? ¿Y cuál es tu fauna? Esa, la remuneración de tu empresa. ¿Por qué te digo que es una doble mirada? Porque la manera en que vos pagues a unos o a otros te va a poner en una situación de endeble competitividad o vas a perder talentos. Hace poco estuve el año pasado con un cliente mío que tiene algo así como 100 empleados de tecnología. Hacen software de tecnología para Europa y se vieron muy beneficiados a comienzo de la década con la devaluación. Luego los aumentos en costos y precios y salarios y demás los fueron pasando por encima. Entonces yo le decía, pero Carlos, ¿por qué no das aumentos de sueldos si tenés una rotación importante? Si vos tenés un 15% de rotación y estos chicos necesitas, por supuesto que estos chicos que yo mencionaba no son profesionales y no sé si alguna vez lo van a hacer, pero conocen una disciplina. Y yo le digo, ¿por qué no das un aumento? Y me dice, ¿sabes una cosa, Bernardo? Dentro de mi estructura de costos, entre el 65 y el 80% del costo es mano de obra. Entonces, el alquiler es despreciable, el café es despreciable, tantos otros gastos, hasta en publicidad, es despreciable. Entonces, imagínate que si yo tengo hasta un 80% de costos salariales, tengo que mirar muy detenidamente por dónde se va la plata. Cada 1% tiene un impacto importante. Y si vos estás en remuneraciones y de alguna manera vas a sugerir a tu gerente general un ajuste salarial, lo que sí tenés que saber es por cada 1% que vos propongas, cuánto impacta en la estructura de costos. Porque si vos no lo sabés, él te la va a preguntar, porque tiene un set pensado en ese número. ¿Okay? Y esta lectura lo que indica es, ¿a quién pongo aquí? ¿Cuáles son las personas que pongo de estas? Seguramente pagaré por debajo del mercado aquellas posiciones o aquellos talentos que el mercado me proporciona de a cientos de miles todos los años que salen del colegio secundario. Por ejemplo, McDonald's. En McDonald's, cuando los chicos salen del colegio, muchas veces dicen que McDonald's es formadora de ciertas conductas de higiene que muchas veces las personas no tienen. Los primeros trabajadores, cuando entran al mundillo, hay cosas que no saben hacer, que algunos no han aprendido en sus casas, por ejemplo, afeitarse todos los días, lavarse las manos, llegar a horario, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces,
Y McDonald's te dice, no te hagas ningún problema. ¿Cuál es tu horario? No, yo en realidad, contame cuál es tu horario de trabajo, de facultad. Bueno, los lunes tengo todo el día, fantástico. Y los martes puedo a la mañana, martes a la mañana. Y los miércoles puedo todo el día, jueves no, sábado, fantástico. ¿Este es tu schedule? Sí. Bueno, te voy a pagar 1,82 la hora. ¿Ok? Y te voy a enseñar un montón de cosas. Y vas a aprender, y probablemente vos trabajes muy poco tiempo con nosotros. Tal es así que McDonald's tiene una regla, que es que si al primer año la tripulación, como ellos lo llaman, crew, no asciende, se tiene que ir. Y tienen un concepto que es going up or going out. Si ellos en un año no pueden crecer, como en otras empresas, estudios contables importantes como Price, etcétera, etcétera, tienen ese concepto, entonces, ¿pero qué pasa? El acuerdo con el chico es muy corto plazo. Lo que te dicen es, no te preocupes, ¿vas a estar un año conmigo? No te preocupes, pero el rol en ese año lo vas a hacer bien. ¿Ok? Entonces, ¿y qué voy a poner del otro lado? Aquellos talentos como María quizás, o como Ramiro, que verdaderamente no quiero perder y que son muy importantes para mi organización. Y que por el rol que ocupan, tienen un tiempo de aprendizaje más largo y necesito que se queden más tiempo. ¿Por qué comparar con el mercado? El mercado te dice lo que vos tenés que hacer y no solamente ver cuánto gana un tipo, sino cuál es la variación de mercado. Cuando vos estás buscando trabajo, hoy con un 23% de inflación anual, la primera pregunta que vos podés hacer es cuánto le voy a pagar. El sueldo fijo o básico sigue siendo el más importante de los elementos de la compensación total. Nosotros hablamos de horario flexible, beneficios y tantas otras cosas, y han crecido mucho en los últimos años. Pero el sueldo básico es y seguirá siendo el más importante de los elementos de la compensación. Es el primero que vos negociás al momento del ingreso, que te permite fijar tu presupuesto, si vas a mandar a tus hijos al colegio privado o no, y si te vas a ir de vacaciones a un lugar o no. ¿Ok? Eso es el más importante de todos. Entonces, no es solamente eso. Ahora, en un momento de estas negociaciones, cuando vos tenés un 23%, no te limites solamente a ver cuánto es lo que pagan, sino cuál es la política de compensaciones y de ajustes. Porque si acaban de hacer un ajuste de un 30% que corresponde, y sabés que te va a tocar dentro de un año, perdiste, porque no te va a tocar un ajuste por mucho tiempo y probablemente la inflación te licúe toda la ganancia que puedas haber tenido cambiando de empresa. ¿Ok? Otra mirada. Bien, ser externamente competitivos es un objetivo primario, especialmente con los puestos críticos. Y ahí entramos con la gran... ¿Son todos Messis? ¿Cuáles son los más importantes? ¿Por qué se va la gente de las organizaciones? Preguntas que uno puede realizar. La gente se va por las organizaciones por un montón de cosas. No le echemos la culpa a la plata. Dicen los que saben que en una encuesta que se hizo en algún momento, el principal motivo por el cual la gente abandona las organizaciones es su jefe. ¿Ok? Y el primero por el cual va a las organizaciones es la marca empleador. Y ahí vienen grandes problemas, porque yo voy a entrar a trabajar en una empresa que puede ser una gran marca. Yo trabajaba hace muchos años, hice todo el esfuerzo para trabajar en una empresa IBM. Hace muchos años yo dije, yo quiero trabajar en IBM. ¿Sí? Y la verdad que hice un esfuerzo y entré en IBM. Estuve 10 meses en IBM. ¿Saben por qué? Porque me tocó un jefe que era un choto. ¿Sí? Sí, es verdad. Y a los 10 meses no lo pude soportar. Y era muy joven y no pude sortear la dificultad de poder negociar con él o con otro para que me quiten del lugar. Mis amigos no lo podían creer. Yo tenía 18 años, había cumplido 18 años en IBM y no podían creer que yo, habiendo hecho un esfuerzo por entrar en IBM, tomara la decisión de irme. Y sin embargo, las grandes culturas organizacionales de IBM me decían que la organización era muy buena, pero ese tipo, que hoy tengo nombre y apellido, un día se los voy a dar, ¿sí? Me decía que el clima que iba a tener la organización iba a ser como él quería que tuviese. ¿Sí? Después puse una consultora y hoy le estoy eternamente agradecido, como en la película, como en el aviso. Bien, estamos cerrando, son 22 pantallas, les voy a contar 4 o 5 pantallas más, que es un poco más técnico, de cuáles son los procesos de cambio en la mirada de cómo hay que realizar la medición de los puestos frente al mercado.
En primer lugar, les quiero contar que hay ciertas herramientas para administrar compensaciones. ¿Por qué hay que tener herramientas para administrar los recursos humanos? Mirá, te voy a contar por qué. Cuando vos estás en una organización, ¿se entiende lo que estoy diciendo? ¿Sí? Bueno. Ernesto, ¿vos lo entendés? Se durmió Ernesto. Bueno. Estas son dos personas que trabajan en una organización, un jefe y un subordinado. No necesariamente tiene que estar acá. Mi mirada es que cuando entre estas dos personas solamente pasan comunicaciones, conversaciones, estamos en presencia de una pyme, sin ser valorativo, ¿sí? Simplemente descriptivo. Cuando pasan solamente comunicaciones de este tipo, que pueden ser muy buenos, y no hay herramientas, que son cosas que están acá, que burocratizan las relaciones, pero son políticas. Políticas de empleo, políticas de selección, políticas de gestión de desempeño, escalas de compensaciones, políticas de descripciones de puestos y demás. ¿Qué hacen? Dan previsibilidad a ambos en este juego. Previsibilidad a este tipo respecto de lo que haga este señor. Porque este señor forma parte de estos chicos de 24 años y quiere saber cuál es la previsión para los próximos 12 meses. Está buscando trabajo, se quiere ir, no se quiere ir, ¿sí? Y para este también. Este tiene que tener previsión. Los humanos no es que queremos que nos aumenten los sueldos en las organizaciones, quieren que nos den bola, ¿sí? El tema es ese. Muchas veces nos quejamos porque tenemos la sensación de que no se están ocupando de nosotros, ¿ok? Después de eso viene, por supuesto, el real y efectivo pedido de aumento de sueldos. Bien, en mi área de compensación, ¿por qué digo esto? Porque esta empresa que está aquí, que es una pyme, la ves acá, el gerente general o dueño sabe exactamente lo que hacen sus 43 personas. Sabe los nombres, sus mujeres, sus hijos, sus ocupaciones, sus inquietudes, lo sabrá bien o mal, pero lo sabe. La empresa es comprada por otra y le dice a Mauricio, el gerente general, que tiene que permanecer en la compañía que tiene 17 veces su volumen y lo pone acá. No tiene la menor idea de lo que pasa en su organización. Si no tiene herramientas, ¿sí?, que vean lo que está pasando en su organización, no tiene idea de lo que pasa, ¿sí? Y eso es lo que distingue, a mi modo de ver las cosas, una pequeña empresa de una gran empresa, ¿ok? En compensaciones, la herramienta por excelencia es la escala. Porque la escala, y ahí tenemos que llegar, la escala implica comparar, por un lado, el equilibrio interno y por otro lado la competitividad externa. Por eso tenemos que tener una buena escala de compensaciones y tratar de evitar lo que hacía María y Ramiro, que es compararse por las caras, por lo que gana la gente, por lo que su grupo familiar. Necesitamos tener herramientas y construir herramientas, de nuevo, que legitimen esas diferencias salariales. Lo que está escrito ahí, cuáles son los pasos tradicionales que tenemos que tener en todas las organizaciones, partiendo de descripciones de puestos, es decir, alejándonos de María y de Ramiro. La mirada es, yo en definitiva quiero saber si ellos dos tienen que ganar lo mismo o no, pero el approach tiene que ser distinto a través de su rol, sus responsabilidades o cualquier otra cosa. Ahora, la nueva mirada es que luego de hacer descripciones de puestos y evaluarlos, hay un nuevo formato que no necesariamente tenemos que hacer evaluaciones de puestos como formatos tradicionales, sino que podemos hacer un foco externo. ¿Por qué? Porque son personalidades, porque hay competencias, hay talentos que tengo que incorporar y el mercado me tiene que decir cuánto le tengo que pagar. Cuando hay mercados que son maduros, como este, o en ciudades grandes, maduro digo cuando hay mucha casuística que te permite tomar decisiones, entonces aprovechalo. ¿Por qué? Porque es el mercado el que te va a decir la línea de pago de tus empleados. ¿Ok? En definitiva, ¿qué le tenés que decir a María? Estudia costos. La mirada entonces, que tradicionalmente decía, los puestos se comparan por la naturaleza, luego los pongo en una categoría, y después lo que me pasaba, cuando hacíamos todo eso, decíamos, el director de finanzas o el gerente financiero iba a categoría 11. Cuando lo veía, iba al mercado, le pagaban sensiblemente por encima de la categoría 11. Y yo decía, ¿cuál es el tema? Tenés que administrarlo en otra categoría. No tenés que pagarlo por encima, tenés que administrarlo en otra. Es decir, la tracción del mercado era tan poderosa que decía, no vas a conseguir gente de ese nivel en categoría 11, no vas a poder retenerla y por lo tanto tenés que administrarla en una categoría superior. Una mirada un poco más disruptiva, digamos.
Por último, un proceso de cambio. Y ese proceso de cambio dependerá de la organización en la cual estés. Algunos dicen, no, porque American Express tiene horario flexible, banco de horas, los viernes se van al mediodía, y si trabajan mucho, esto es fantástico, ¿no? Pero si trabajan mucho durante la semana, acumulan horas que no le pagan horas extras, y entonces por ahí el viernes no vienen. O el jueves tampoco, porque 3 días hicieron mucho trabajo. Obviamente se tienen que dar muchas condiciones. En principio, el jefe tiene que avalar esa circunstancia porque da para una corrupción, ¿no? Pero el punto es, esa es un poco... Pero ustedes dicen, bueno, pero American Express es la empresa donde yo quisiera trabajar. Sí, fantástico. Pero en una automotriz ese modelo no funciona. ¿Por qué Toyota no quiere horario flexible? Porque el rol no se lo permite. Cuando yo trabajo con Toyota y cuando tuve la oportunidad de entrar a la planta de producción, que no todo el mundo fuera de la compañía tiene posibilidad. Los operarios, que son operadores, van en charter, desayunan, se pueden bañar si quieren, van a los lockers, después van a la línea de producción, se prenden unos televisores gigantes donde hacen ejercicios de estiramiento y elongación, y después se empieza a mover la línea de la Hilux y el tipo pasa la tarjeta. Y ustedes me dicen, horario flexible, mirá qué guachos, no hay horario flexible. No lo hay, no puede haber horario flexible. No puede, ¿por qué? Porque el rol no se lo permite. Lo mismo que con el teletrabajo. Una de las 3 condiciones que se tienen que dar para que haya teletrabajo en una organización es que el rol lo permita. ¿Okay? Entonces, pero volviendo al tema, no es que haya empresas más antiguas, empresas más modernas, sino que hay procesos de cambio que se evidencian en el mundo corporativo, en el mundo en general, y que nosotros los tenemos que seguir. De roles a personas, de una mirada interna a una mirada externa, y por supuesto de procesos estáticos a mucho más dinámicos. Es necesario recrear esta idea de hacerlo todo mucho más rápido. Y afortunadamente las personas que me precedieron están en esa línea. Lo que viene, y con esto podés bajarlo, por supuesto, de la página de Adril, y lo que viene son las maneras de hacerlo. Están en esta misma forma, en este mismo material, cómo hacerlo y empezar a repensar algunas formas para llevarlo a cabo. ¿Por qué pusimos estas pantallas? Nosotros lo que no queríamos es transformarnos en algunos gurúes que a veces vienen a Argentina, te dan una presentación, vos comprás el libro, te frustrás, lo querés llevar a cabo y no podés. Entonces, lo que yo quise hacer es que hay cosas que tenés que hacer para poder llevarlo a cabo. Por supuesto, que si con estas prácticas, con estas explicaciones no lo puedes hacer, marcá 0800 Hidalgo y en la consultora con mucho gusto te vamos a atender. ¿Preguntas? Allá. Me parece que te están llevando un... Gracias. Retomando lo último que usted decía, cuando en una empresa conviven roles en donde en algunos se puede sostener un teletrabajo, un horario flexible y en otros no. Ahí, es el pase de esto en la organización donde estoy y siempre que se propone algo de flexibilización, la respuesta es no por los que no pueden. Totalmente, sí, buena pregunta, gracias. ¿Cómo te llamas? Valeria. Valeria, mano derecha, izquierda, 2. Izquierda. Mira, ese es el gran dilema de los recursólogos humanoides, de nosotros, ¿sí? Esto no le va a todos. Y como no le va a todos, no termino haciendo nada. Error. Mira, el beneficio más importante y que tiene mejor cabida, ¿sabes cuál es? El comedor en planta. El 95% de la gente quiere el comedor en planta, ¿sí? Entonces, pero vos decís, ¿y no? ¿Por qué no el 100%? Siempre hay un 5% de tipos que te dicen, dame otra cosa, ¿sí? Por desgracia, no están el 95% que viene a cagarlos a patada para decirle, cuidado, por ahí lo sacan, ¿sí? Bueno, el 95% es el que más aceptación tiene. Pero a partir de ahí hay un montón de otros beneficios y prácticas que no tienen mucha aceptación. Mi mirada, ¿sabes cuál es? Ya habrá algo para otros que no pueden teletrabajar. En mi empresa, la telefonista no puede teletrabajar, pero le damos alguna otra cosa para poder
sustituir ese teletrabajo. Pero yo soy proclive al teletrabajo. ¿Por qué? Porque mis competidores lo hacen. Siempre tengo que buscar a alguien. Lo peor que te puede pasar como recursos humanos es inmovilizarte. Si te inmovilizás, estás perdida. El teletrabajo no es para nosotros. Tendrás que enfrentar una barrera, que serán los líderes, otra que serán los gerentes, otra que serán los dueños, ¿sí? Pero, ¿y sabés qué? Con datos del mercado. Mirá, cada vez más hay gente que teletrabaja. ¿Por qué? Por la virtualidad. Entonces, yo tengo administración y finanzas, tengo marketing y no tengo producción. Algo le tenemos que dar. No te inmovilices. Algo vas a encontrar, ¿sí? Y con esto cierro. El teletrabajo hace falta 3 condiciones importantes para poder hacerlo y para obstáculos para resolver. El primero es el rol. Vos tenés que poder teletrabajar el rol, ¿sí? El segundo es el ocupante. Vos tenés que poder trabajar en tu casa o donde fuere, porque teletrabajo no es trabajar en tu casa con la tele, sino otro tipo de cosas, ¿sí? Y el tercero, y no menor, es el gerente. Los gerentes de nuestra generación estamos acostumbrados a liderar con la mirada, con la visión. El tipo llega a las 8 y se va a las 5. Está al pedo, pero se viene temprano. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces yo digo, yo soy chico de esta edad, yo no tengo ningún problema en dejarlos teletrabajar a todos. ¿Seguro? Sí. 8:15 les mando un mail. Y si no me contestan enseguida, se fueron a pasear al perro. Y como no hay confianza, pero lo peor es que no alcanzo a descubrir qué es lo que pasa, o si lo descubro no lo digo, entonces el sistema se desmorona. Hay que trabajar ese tema de la confianza en la organización para que, evidentemente, algunos puedan hacer. Y de nuevo, legitimar esa diferencia a los operadores, a los operarios, a la gente de tecnología, a los despostadores de carne y a los productores de la industria automotriz, algo le tenemos que hacer. Pero no te inmovilices, ¿sí? Una pregunta más, ¿puede ser? Una más. Acá hay una. ¿Cómo juegan los beneficios Sí. con aquellas diferencias salariales, especialmente cuando hay solapamiento, tal como dijiste? Mira, los beneficios... Acá hay otra pregunta, y si quieren hacemos la última, pero yo creo que... ¿a qué beneficio te referís con un solapamiento salarial? Cuando vos trabajás con un gerente y que lo asignás a una nueva categoría, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Los cambios de categoría refieren diferentes beneficios. Las escalas salariales te dicen que si estás en categoría 6, tenés una prestadora médica, disculpen si digo nombres, o de 310. Y si estás en una categoría superior es 410 y después tendrás 510 o lo que fuere. La banda salarial se administra en empresas con meritocracia dependiendo de esas 3 condiciones, ¿no? Capacidad, desempeño y resultados, ¿okay? Lo que yo digo respecto de los beneficios y los sueldos, quizás voy respondiendo a tu pregunta, es que los beneficios tienen que tener un carácter complementario del sueldo y no sustitutivo. Cuando eso pasa, adquiere un efecto adverso. Es decir, cuando yo trabajaba en Bridas, hace muchísimos años, con este jefe que terminó siendo mi amigo, un día organizamos el Día de la Secretaria, que creo que era el 4 de septiembre. Y entonces organizamos con las comidas con todas las brujas, ¿sí? María no vino, pero estaban todas las brujas y las mezclamos entre sí y las invitamos a comer en un restaurante muy paquete, le regalamos rosas y le dimos la tarde libre por el alcohol que habían tomado, ¿no? Entonces decidimos, a priori, dejémosla ir, bueno, anyway. Entonces una secretaria de un departamento, de un gerente departamental, con muy bien planteado, me dijo, ¿cuánto gastaron en todo esto? No le pude decir, o no quise decírselo. Dice, la próxima vez, ¿me pueden dar la plata? Y no voy. Más allá de que se llevaba mal con esa gente o no, ella sabía que en vez de sus flores, prefería otro tipo de cuestiones. Y lo que me estaba diciendo, años después me enteré, que la plata que estaba recibiendo no le alcanzaba para vivir. Atención con esto, podemos estar toda la tarde hablando de si me alcanza o no me alcanza, etcétera, etcétera, pero el punto es, volviendo al tema, cuando el beneficio tiene un carácter sustitutivo de la plata, en la mirada de tu empleado interno, cuidado, no avances con más beneficios, revisa eso. Hoy en compensaciones, nosotros los remunerólogos tenemos que resolver el primer problema, ¿sabes cuál es? Tenemos 26% de inflación. Si vos diste 18% este año, estás en el horno, no hagas nada. Porque la mirada del otro es, me estás jodiendo con el 6% restante. Hablemos de ese 6% y después hacé todo lo que se te ocurra. ¿Estamos? ¿Una última pregunta? ¿Aquí?
Sí, también tiene que ver con el sistema de beneficios. Nosotros tenemos un sistema de beneficios orientado a segmentos. Institucionalmente hay buena respuesta, buena aceptación, pero no estamos dando en la tecla con respecto a estas cuestiones del 5%, del 20%, porque tenemos poblaciones distintas, distintas generaciones, distintas características de puesto. Entonces, Sí. estábamos evaluando la posibilidad, y te pregunto si es una locura, personalizar en algún punto los beneficios. Bien, bien. Los salarios sí, hacer un esquema en función de los puestos, pero Obvio. los beneficios... Ok, te cuento algo. Siemens lo está haciendo en Argentina. Googlea Siemens, entra en Siemens, toma contacto con la gente de Siemens, que seguramente te va a poder dar esto que te estoy contando, que se llama beneficios flexibles. Lo que dicen es bandas de niveles, asistentes, 700 puntos, analistas, 940, jefes, 1.300, gerentes, 3.300. ¿Y esto qué significa? Empezaron a analizar, ojo que es un proceso que se puede certificar en Europa, porque hay una organización que lo hace para eso, y lleva por lo menos 6 meses. ¿Por qué lleva tanto tiempo? Porque tenés que entenderle a un tipo que tiene que pensar y repensar el beneficio que obtuvo, que eligió, quiero decir. Entonces decís, analistas, ¿qué hago con 700 puntos? Mira, con 700 puntos tenés 2 días más de vacaciones, porque a partir de ahí hay un juego importante, ¿sí? Y tenés comedor con postre, no sé, qué sé yo, ¿viste? Y tantas otras cuestiones, y te da un puntaje. Los jefes tienen otro puntaje y así sucesivamente, ¿ok? Hay que comunicar hasta el hartazgo. Hay que trabajar mucho, mucho la implementación, muchísimo. Es muy difícil de hacer. No lo haría Pernuca. No, claro, es muy difícil, sí, exactamente. ¿Sabes por qué es difícil administrarlo? Porque de buenas a primeras, gente se te bajó del comedor, 170, y entonces el comedor te dice, el especialista del comedor te dice, no te cobro tanto por milanesa, te cobro un 15% más, y tenés que volver a revisar todos los números. Contexto inflacionario es un problema, ¿ok? En Estados Unidos, con un 3% de inflación, el problema es otro. Resuelven el problema de inflación y van por más. Es mucho más divertido, ¿sí? Pero cerrando el tema, no lo haría Pernuca, lo haría por niveles. No, porque no tiene que ver con la meritocracia. Atención, cuidado con eso. Vos le pagás a una persona por las 3 cosas, por lo que sabe, cómo lo hace y sus resultados. El beneficio corre por otro andarivel. Si eso es una política de la compañía que aloca presupuestos financieros para mayores y mejores beneficios, después de un estudio, etcétera, etcétera, el jefe ni la mira. Porque ¿sabes qué? Te dice, escúchame, yo quiero un auto mejor, vos no podés tener un auto mejor. Y entran a jugar cuestiones personales y el sistema se desmorona. Señores, que tengan una buena tarde, gracias por todo, un gusto haber estado con ustedes.